¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este live del mes de julio. Estamos muy contentos que nos acompañen el día de hoy en este extraordinario mes de julio. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que nos han estado preguntando mucho a través de nuestras redes y es sobre la reserva ovárica. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Cuál es la repercusión? ¿Cómo podemos saberla? ¿Qué alternativas tenemos? Todo esto lo vamos a platicar el día de hoy. Gracias que están con nosotros. Esperemos que nos acompañen en estos próximos 30 minutos de acción. Bueno, la reserva ovárica es muy técnico ese nombre quizás. ¿Qué es la reserva ovárica? Se refiere al número, a la cantidad de óvulos que tiene una mujer. Vamos a empezar con el hombre. El hombre tiene una reserva espermática y es muy interesante porque las células que producen los espermatozoides se encuentran en el testículo y esas células productoras de espermatozoides lo hacen durante un tiempo muy prolongado. Es decir, los hombres tienen una reserva ovárica más larga que las mujeres. Las mujeres de manera normal pues tienden a presentar ciertas fallas ováricas a partir de los 40 años. En el caso de los hombres no necesariamente es así. Sí se agota la reserva espermática, pero no es un número finito, es decir, cada 3 meses existe una renovación, un cambio y una producción. Claro que a mayor edad, menor cantidad, menor calidad, menor producción, pero todavía el epitelio testicular, las células de productoras de espermatozoides, pudieran producir espermatozoides después de los 50, los 60 y quizás hasta los 70 años. Y en algunos casos más. No en la misma cantidad si tuvieran 20 años los varones. Pero sí existe esa, digamos, facilidad natural en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres es un número que tiene fin. Cada mujer tiene un número diferente. Tiene un número que le toca genéticamente determinado. Cuando nacen, ahí se reparten los óvulos y solamente van madurando conforme van ocurriendo los meses. ¿A qué me refiero? Digamos que una mujer nace con 1.000.000 de óvulos. Cuando empieza y entra en la adolescencia, estos ya no es 1.000.000. Probablemente ande por ahí de 1.000. Y cuando empiezan ya sus menstruaciones, cuando empiezan ya sus ciclos de manera regular, probablemente estemos hablando entre 500 y 600 óvulos. Así es, esa es la naturaleza, esa es la realidad de las cosas. Así estamos. No lo diseñamos nosotros, pero sí lo estudiamos y sí podemos proponerle soluciones cuando esto no está ocurriendo de esa forma. Y hablamos de lo normal. ¿Qué pasa en los extremos? Hay mujeres que pueden nacer pues, con un poquito más de óvulos y tener, cuando empiezan, digamos, sus periodos regulares, en vez de tener los 400 o los 500, a lo mejor tienen 600, 700. Pero hay mujeres que pueden tener menos, que pueden tener 300, que pueden tener 200 y que no se enteran, que no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque no duele, porque no da una sintomatología. La baja reserva ovárica solamente se pone a prueba cuando la mujer se quiere embarazar. Si no, no se enteran. ¿Cuándo se pueden enterar? Sin hacerse antes un estudio como un ultrasonido o un examen de sangre,
Pues cuando empiezan ya los síntomas, empiezan los periodos irregulares, empiezan a no reglar, dejan de menstruar y entonces se confunden porque son mujeres jóvenes, tienen 30 años y ya no reglan. Y lo primero que un ginecólogo no preparado en este rubro, en esta rama de la reproducción, porque así hemos tenido varios casos, es que la paciente tiene ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico, una de sus características, mayormente, es periodos anovulatorios, por lo tanto, sus reglas son cada 3, 4, 5 o 6 meses. Entonces las confunden, pero no tiene nada que ver un ovario poliquístico, es un ovario grandote, con muchos folículos, muchos óvulos, a una mujer que tiene un ovario que está en la perimenopausia, una falla ovárica temprana, y que en algún momento va a transitar por la baja reserva. Son unos ovarios más chiquitos, con un conteo folicular menor. Ahorita vamos a desenmarañar todo eso, que es el conteo folicular y todo este rollo. Bueno, ya hablamos sobre lo normal. Cómo es que se generan estos óvulos desde el nacimiento y cómo la mujer llega cuando empieza a arreglar con un número que se acaba de óvulos. Si una mujer tiene menos óvulos de lo esperado, independientemente de la edad que sea, a eso se le llama baja reserva ovárica. ¿Por qué? Porque esperaríamos más. Porque esta paciente o esta mujer, dada su edad, debería tener un número, cierto valor, cierta cantidad de óvulos para su edad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, existen dos formas de saberlo. Uno, con un ultrasonido. Dos, con una prueba de sangre. El ultrasonido lo que hace es contar los folículos antrales. ¿Qué es eso? Bueno, durante su periodo menstrual, que es el mejor momento para evaluar la reserva ovárica. ¿Por qué? Porque no hay estimulación, porque todo está basal, porque las hormonas van empezando apenas a generarse para producir una ovulación, por lo tanto los ovarios están en relativo reposo y podemos visualizar y contar el número de folículos. ¿Qué es eso? El folículo es como la casita donde están los óvulos. Es decir, como una burbuja, esa burbuja o esa bolsita se ve negra en un ultrasonido porque tiene líquido folicular. Dentro de ese líquido folicular debe haber un óvulo y en un ultrasonido lo voy a ver negro. Así voy a ver varios. Y aquí tenemos unos ejemplos. Esto negro que se ve aquí es una imagen, todo esto es un ovario. Esto es un ovario, esto es un ovario, podemos hacerlo en 2D o en conteo 3D, hasta con colorcitos. Hoy en día hay ultrasonidos que nos permiten hacerlo de esa manera, pero sería suficiente con un ultrasonido 2D. Lo importante es quién haga el ultrasonido, no la máquina. Y vean aquí cómo están los folículos dispuestos en la periferia, puede haber en el centro. Habitualmente, ¿cuántos deben ser para decir que hay una reserva ovárica adecuada? Pues deben ser entre 6 y 7. Eso sería lo ideal. De un lado, del ovario derecho y del ovario izquierdo. En este caso tenemos 10. Perfectos, ovario, vean los folículos centrales, menores de un centímetro. Y vean la diferencia en una paciente, en una mujer que tiene una baja reserva. Un folículo, 2 folículos. Quizá por acá tendríamos otro. Recuerden que esto es 2D. Si le movemos tantito al transductor, habría que ver si existen más en este plano. Si usamos un software que nos lo puede contar, pues sería en la misma historia, el mismo caso. Si usamos un software para 3D, nos los pone parejitos y nos pinta de colores y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así
podemos contar nuestros folículos para determinar si la reserva ovárica es normal o no. Como ustedes pueden observar, dependemos de quién los va a contar y de la máquina que nos va a ayudar y por la cual vamos a ver cuántos tiene. ¿Cuál es la forma? Lo importante es transvaginal. Si lo hacemos abdominal, se ve menos y nuestro diagnóstico puede estar equivocado. Es operador dependiente y requiere de una máquina que nos ayude que nos permita contarlos. La otra forma es utilizar una hormona, una medición hormonal. Ustedes la conocen, hemos hablado mucho acerca de ella y es la hormona antimülleriana. Esa hormona se produce alrededor de este folículo, tiene unas células. Aquí adentro hay unas células que se llaman células de la granulosa, además de tener el óvulo. Esas células de la granulosa producen esa hormona antimülleriana, de modo que a mayor número de óvulos, ya quedamos que aquí adentro hay un óvulo, a mayor número de estos folículos, de estos óvulos, mayor número de células de la granulosa, por lo tanto, más células que producen hormona antimülleriana, a mayor cantidad de hormona antimülleriana, mayor reserva ovárica. Y esto va por edad. Digamos que lo normal, lo habitual para hablar de una reserva ovárica buena debería ser por arriba de 1.5 de hormona antimülleriana. 1.2, 1.3 empieza a descender. Una mujer de 30 años quizá esperaríamos que tuviera una hormona antimülleriana entre 2.5 y 3. Una mujer de 40 años esperaríamos que tuviera una antimülleriana de 0.9. De modo que aquí sí, las décimas sí importan. Una variación de una décima es muy importante en la hormona antimülleriana, porque tampoco es que esté de miles de cantidades en concentración. Y otra situación importante, hay que fijarse en qué unidades nos las va a medir el laboratorio. No es lo mismo los picogramos a los nanogramos. La mayoría de las tablas y los estudios que se manejan aquí en esta parte de América está en nanogramos. En Europa usan mucho los picogramos, y entonces eso ya cambia porque son más la cantidad y aparentemente su reserva es mayor, pero definitivamente no. Habría que hacer la conversión a nanogramos y ahí ya vemos la reducción y lo que estamos acostumbrados a manejar aquí en México. Se me viene a la mente, además, quererles compartir en todo esto de la reserva ovárica, hay tres conceptos muy importantes. Baja reserva, baja respuesta, que no es lo mismo, y falla ovárica. No es lo mismo. Falla ovárica, baja respuesta y baja reserva. Baja reserva se refiere a la cantidad de óvulos, al número de óvulos que la mujer tiene. La baja respuesta, que puede ir en relación con ello, no siempre es lo mismo, es cuando nosotros estimulamos esos ovarios, no nos da lo que estamos esperando. A pesar de que tenga una antimülleriana de 1.2 y esperaríamos 7, 6 folículos, la estimulamos y nos da 1 o nos da 2. Esa es una baja respuesta. En teoría tendría, pero en la práctica no salieron. Tienen diferentes orígenes o diferentes explicaciones del por qué una y la otra. Ya, si quieren, luego hablamos de la baja respuesta, porque eso ya nos tendríamos que meter a tratamientos, medicamentos, etc. Y el otro concepto, falla ovárica. Falla ovárica es cuando, por alguna razón, hay varias causas, todos estos términos se entrelazan, no es lo mismo, pero por eso quiero compartirles las diferencias. La falla ovárica es cuando ese ovario ya no da más. Los óvulos se han terminado.
los óvulos se han agotado. Obviamente esa mujer, esa paciente pasó por o tuvo o tenía una baja reserva que al final se va a agotar y va a terminar sin óvulos. Y está en falla ovárica antes de lo esperado. Porque ustedes me dicen, no, pues la paciente tiene 50 años y ya no regla, ya no tiene óvulos. Completamente normal, completamente esperado. Tiene 40 años, pues no es lo habitual, pero también ya entra en lo normal. Una mujer de 40 años que deja de reglar y entra en la en la en la menopausia, bueno, son los rangos, se han establecido esos rangos. A esa edad ya sería normal, ya sería esperado, ya no es falla ovárica. Pero si una mujer de 30 años deja de reglar porque ya no tiene óvulos, por supuesto que eso es falla ovárica. ¿Sí? Entonces, y ya está en menopausia. Entonces, bueno, esos son los conceptos que quería compartirles a ustedes. Baja reserva, mala respuesta y falla ovárica. No es lo mismo, sin embargo, son conceptos que se entrelazan. Ahora, ¿qué pasa si tienes una baja reserva y te quieres embarazar? Bueno, te tengo buenas noticias. Si tienes baja reserva y te quieres embarazar, es el momento que te embaraces ya. No puedes esperar, no debes esperar. Pero si no te quieres embarazar, ¿qué puedes hacer? Congelar. Congela. Hay que estimular tus ovarios y tratar de sacar óvulos y congelarlos para cuando te quieras embarazar. Si tienes menos de 35 años, esos óvulos poquitos que tienes son muy factibles que sí logres embarazarte con ellos. Claro que vas a necesitar un buen número, vas a necesitar por lo menos unos 10, 12, 15. Entonces a lo mejor hay que hacer 2 o 3 ciclos de estimulación para extraer y llegar a esa cifra mágica que podríamos hablar. Pero lo importante aquí es tu edad. Si tú tienes menos de 38, menos de 40 años, tu reserva ovárica, aunque sea baja, tiene buen futuro. Puedes embarazarte, sí, a través de fertilización in vitro, de manera natural, pues podrías embarazarte de manera natural teniendo baja reserva. Claro que lo puedes hacer, pero habría que ver cuánto tiempo llevas intentándolo. Si tienes baja reserva, llevas 3 años intentando embarazarte y no te has embarazado, ya no le busques más. Lo que tienes que hacer es un tratamiento de alta complejidad. No sirven las estimulaciones para inseminación intrauterina, no va a ser de manera natural. Lo ideal es que entres a un programa de reproducción asistida para una fertilización in vitro. Si tienes 40 años, pues ya no es tanto baja reserva, ya es alguna consecuencia normal, natural, y definitivamente tienes que ir directo a un in vitro. Toda mujer que tiene una hormona antimülleriana de menos de 1, el tratamiento para que se embarace es fertilización in vitro. ¿Lo puede hacer natural? Claro que lo puede hacer natural. ¿Se pueden embarazar de manera natural? También se pueden embarazar, pero no podríamos garantizar que de esa manera lo logres fácilmente o bien en un momento corto o mediano. ¿Qué hay que hacer? Porque en una de esas se te acaban los óvulos, tienes baja reserva, estás intentando embarazarte de manera natural, tienes 39 años y no te embarazaste en un año, ya tienes 40 y tu pronóstico a los 40, aunque tengas buena reserva, es totalmente diferente que si tuvieras 38, si tuvieras 37, si tuvieras 36. Totalmente diferente cuando tienes 40. Son los puntos de corte que le llamamos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ya se observa una picada, se ve en picada la fertilidad, la calidad y el número de óvulos. Por eso la insistencia y la recomendación de hacer este tratamiento o hacer técnicas de alta complejidad en estos casos. O bien, congelar. Entonces, ¿te puedes embarazar? Sí te puedes embarazar. Hay que evaluar tu caso,
Hay que ver qué edad tienes, cuánto tiempo llevas intentándolo, hay con quién embarazarte, tienes ya dispuesto, tienes ya planeado cómo te vas a embarazar, si lo vas a hacer con muestra espermática de banco o tienes una pareja, etcétera. Eso es muy importante determinarlo y si no, congela y lo piensas después. Ha habido pacientes, obviamente, que han entrado en muchos casos de errores. Ya les comentaba, desde la mala medición de las hormonas antimulerianas. Es muy importante, no sabes cuántos errores hay en la medición de hormonas antimulerianas. Y son diagnósticos devastadores, porque si tú me traes un estudio con una antimuleriana de 0.5 y tienes 31 años, pues lo que te voy a decir es que tienes una baja reserva a tu edad. Y si no estás pensando embarazarte, lo que te voy a recomendar es que congeles ya, de inmediato. Pero ¿y si está mal el resultado? Entonces es muy importante dónde te haces el estudio, 1. Y 2, hay que confirmarlo. Si me traes un estudio, si ustedes llevan un estudio de hormona antimuleriana o les dan un valor, por favor, espérate un mes y vuélvetelo a hacer. Repítelo. No importa en el ciclo, en el día del ciclo, no tienes que estar arreglando, no arreglando, no importa. La medición es en el día que sea. No importa. Tómatela de nuevo. Cambia de laboratorio. Hazlo en un laboratorio un poco más confiable. Si no sabes cuál es un confiable, pregúntale a tu médico, a tu ginecólogo o acude con un biólogo de la reproducción. Él te dirá dónde, porque estamos acostumbrados a evaluar y a saber cuáles laboratorios tienen los reactivos mejor, los que no están caducados y los estudios, los valores que se correlacionan. La otra es hacerte un conteo folicular antral y es ahí donde encontramos muchos errores. Nos traen una antimuleriana baja, hacemos un ultrasonido, no nos cuadra. Le decimos a la paciente, repítela. Se la repite en el mes que entra y su antimuleriana es normal. Pero yo ya te había dado un mal diagnóstico si me hubiera quedado solo con una medición de esa antimuleriana. Entonces es muy importante que la hagas en un sitio adecuado, con buena reputación. Si te dan esa noticia, trata de no alarmarte de más, no entres en pánico, hay que evaluar tu entorno, es decir, a veces hay que modificar, quizá tú habías pensado seguir estudiando, viajar, después casarte y hasta el final tener hijos. Bueno, hay que evaluar en qué proceso, en qué etapa de tu vida estás, confirmar el diagnóstico. La alternativa es siempre la congelación de óvulos. Existen otras alternativas, como cuando ya se han acabado, cuando cae la paciente en falla ovárica. Ahí, desgraciadamente, no hay mucho que hacer más que la donación de óvulos, que puede ser una opción. Estamos ya por terminar. El día de hoy tenemos algunas preguntas. ¿Es posible aumentar la reserva ovárica? No hay forma de aumentarla. Desgraciadamente no hay manera de, hasta el momento, hasta el día de hoy, todavía no logramos saber o cómo hacerle para que de tus ovarios, una vez que ya se han señalado o se han desarrollado los folículos primarios, después para folículos secundarios y así el folículo antral, no hay forma de producir nuevos óvulos hasta el día de hoy. Ya el ovario no produce óvulos. Recuerda que en el hombre sí, los testículos sí producen espermatozoides cada 3 meses. Los ovarios no, ya no producen, ya están ahí, solo los van madurando. Y esa es la diferencia. No es posible. ¿Qué estudios debo hacer para saber si tengo baja reserva? Ya hablábamos del conteo folicular antral, ¿no?, con un ultrasonido transvaginal o con una hormona antimuleriana. Tratamientos naturales que te puedan ayudar para suplementarte.
Tampoco, tampoco. Hay muchos suplementos, se comercializan y podemos hablar de una mala receta. Si es para eso, para ese fin, no lo hay. Hay ciertas sustancias, moléculas, vitaminas, hormonas, como la testosterona, la dihidroepiandrosterona, la hormona del crecimiento y otras cosas como el tacrolimus, filgastrin, o sea, perdón que les tire todos estos nombres así raros, pero nada de eso produce óvulos. Algunos compuestos, algunas hormonas pueden darse con el fin de reclutar. ¿Qué es eso? Si yo voy a estimular tus óvulos para un tratamiento de fertilización in vitro, para que congeles o para que hagas un in vitro por baja reserva, puede ser que durante 3 meses te administre una serie de medicamentos o un medicamento para tratar de que en la estimulación, en la buena, salgan los más posibles, pero no salen porque te creó más el medicamento, salen porque probablemente, porque ni siquiera se ha demostrado que funcione al 100%, probablemente esos medicamentos ayudaron a que cuando yo te dé el medicamento de estimulación ovárica, reclutemos más, en vez de que salgan 3, podamos reclutar 5 y de ahí salen en una estimulación un poquito más. No se crearon más, no se desarrollaron porque el medicamento modificó el ovario y la célula y entonces produjo más. No, esos 5 o esos 3 no hubieran salido si no los tienes. Esos medicamentos ayudan como a reclutar más, como a jalarlos más, para que puedan salir los más posibles en una o en 2 y no tengas que hacer 4, 5, 6 o 7 estimulaciones. A ver si logro explicarme. Y de esos medicamentos hay varios. Algunos que más o menos funcionan, que normalmente son los hormonales, como la DEA, la dihidroepi o la testosterona, que pudieran jalar y reclutar más. No hay vitamina que ayude ni hormona que ayude a que produzcas de 0 uno nuevo. Espero que me haya podido explicar. La FIB es la única opción si tengo baja reserva. Habría que analizar el caso. De entrada te diría que sí, pero habría que analizar el caso. Caso por caso, paciente por paciente, edad por edad. Tendría que ver mucho con tu edad. ¿Y congelar óvulos aún sirve si ya me dijeron que tengo baja reserva? Claro, claro que sí. Siempre congelar, nunca más vas a ser más joven que hoy. Nunca vas a ser más joven que hoy. ¿Cuándo los tienes que congelar? Hoy. Mañana ya no vas a ser igual de joven que hoy. Entonces ya tienes que congelar si estás en ese proceso o quieres congelar. ¿Okay? ¿Puede influir el estrés en tu reserva ovárica? Científicamente, no, el estrés tampoco, tu estilo de vida tampoco influye. ¿Se puede mejorar la calidad de los óvulos? Desgraciadamente no. Siempre la vida saludable es recomendable, no drogas, no obesidad o el extremo, la baja de peso, no infecciones y todo este tipo de cosas que te llevarían a ponerte en dificultades para embarazarte, pero en un entorno global. Mejorar la calidad de los óvulos, desgraciadamente no. La mejor calidad es tu edad. Eso es lo que determina la calidad de tus óvulos. Esa es la naturaleza, así nos tocó. Entre más joven seas o menos edad tengas, la calidad de tus óvulos será mejor. Desgraciadamente no está la pastilla, no está el medicamento mágico hasta el día de hoy que haya logrado el desarrollo o la creación de un óvulo. Hay muchas cosas en investigación, mucho alrededor de esto, que en algún momento pudiera funcionar, pues sí, pero el día de hoy no te vengo a hablar de eso. La estimulación de estas cosas de rejuvenecimiento ovárico
o de activación ovárica. Perdón que te lo diga, en el plano científico eso no ha demostrado que funcione. Hacerlo no significa que esté mal. Si no hay otra alternativa y tu reserva es muy baja y te sometes a un tratamiento de activación mecánica, es decir, ya sea con punción, con PRP, con stem cells, intraovárica, etcétera, son tratamientos experimentales. No podemos ofrecérselos y decir hoy en día que eso funciona, así como si te digo que si te duele la cabeza te tomes un ibuprofeno y al 80-90% de los pacientes les va a funcionar, o quizá al 100%. Desgraciadamente no hay datos para sustentar que eso es repetible en las pacientes y que les va a funcionar a todas las mujeres que tienen baja reserva. Ni siquiera podríamos hablar de un 5%, ¿no?, que les pueda funcionar. Sus posibilidades son muy, muy bajas. Otra pregunta más. ¿Se pueden biopsiar los cigotos para detectar enfermedades? Si tienes más de 40 años, los óvulos son de mala calidad. Bueno, la primera, ¿se pueden biopsiar los cigotos para detectar enfermedad? ¿Huevo o cigoto? Los óvulos se pueden biopsiar no para un tratamiento de reproducción asistida. Tú puedes hacer un análisis de un óvulo, pero ese óvulo ya no funcionaría, ya no serviría porque te lo acabas, pues, al hacerle el análisis. No tendría un sentido para esto. Para otras cosas sí, de investigación, etcétera. Pero para un embarazo, los óvulos no. ¿Se pueden biopsiar los embriones? Claro que se pueden biopsiar los embriones. Se puede hacer una biopsia quitándole 5, 6, 7 células a un embrión de día 5 de desarrollo embrionario. Para eso requieres hacer una fertilización in vitro, extraer óvulos, fertilizarlos en el laboratorio, seguirlos durante 5 días y en el día 5 tomar unas células, mandarlas a analizar y ahí te dan un diagnóstico de cariotipo, cuántas células tiene, cuántos cromosomas tiene, el género, también lo puedes saber, y alguna alteración a nivel cromosómico. A nivel gen se puede hacer también, sería otra biopsia diferente, un PGTM, y ahí sí tendrías que saber qué enfermedad estás buscando. Buscar todas las enfermedades de todas las mutaciones de todo el mundo, no, eso no se puede hacer, no se puede hacer. Pero sí hay familias con casos muy graves, por ejemplo, de enfermedades como atrofia muscular espinal, Huntington, hemofilia, etcétera, en donde, bueno, sí sería importante conocer si ese embrión está afectado y la decisión, ahorita no voy a entrar en eso, porque es incluso hasta un debate ético. Para que conozcas, claro que sí, lo puedes hacer. Hay países que no lo permiten, aquí en México sí se puede hacer. Si tienes más de 40 años, los óvulos son de mala calidad. No te quiero decir que no, pero sí. Si tienes más de 40 años, los óvulos son de una calidad menor a tus óvulos cuando tenías 20. Esos eran los mejores. Es más, ovulaste los mejores. Se ovulan los mejores a los 20, 25, a los 30 ya. Ya después se van ovulando los que no son tan buenos, que ya no quedaron tan bien y obviamente pues, te los vas acabando, ¿no? Te los vas acabando. Bien, tenemos más preguntas. ¿Qué tan peligroso es el tratamiento hormonal con antecedentes de cáncer? ¿De qué cáncer? ¿De qué cáncer? ¿Qué tratamiento hormonal? ¿De los que te acabo de comentar? A ver, el cáncer ginecológico más frecuente es el cáncer de mama.
Ese está ligado, no es causa-efecto, pero sí tiene relación con estrógenos y progesterona. El segundo que le sigue, hasta ahorita, es el cáncer cervicouterino, el del cuello de la matriz y de todo eso que está relacionado con BPH. No tiene relación con las hormonas, el cervicouterino. El cáncer de mama pudiera ser. Eso tiene más relación con tu genética. Los tratamientos para reclutar o mejorar tu reserva ovárica y así tratar de mejorar tu respuesta en un ciclo de fertilización in vitro o para congelación, hablábamos que son vitaminas, DEA, que es un derivado, que es un compuesto relacionado androgénico, ¿no? Con la testosterona misma y la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento sí pudiera estar ligada a detonar algún tipo de cáncer, podría ser. Testosteronas o andrógenos no se ligaría a cáncer de mama, por ejemplo, a riesgo de cáncer de mama. Pensando en cánceres ginecológicos, no. Ginecológicos, existen de otros tipos, pero la testosterona no, y no serían frecuentes. Si te van a dar DEA durante 3 meses, tranquila, no te va a pasar nada por esta razón. ¿Sí? No tienes de qué preocuparte. El rejuvenecimiento ovárico con plasma rico en plaquetas funciona, es lo que platicábamos hace ratito. Si tu reserva ovárica es baja, te han hecho 2 o 3 in vitros, o 4, y te han propuesto usar plasma rico en plaquetas, plasma PRP, plasma rico en plaquetas, eso y nada es lo mismo. Eso y nada es lo mismo. Podría resultar un golpe de suerte y en una de esas, después de que te pusieron PRP, quizá tu nivel de hormona antimuleriana no estaba tan baja, o tenías 30 años, o 32, 34, y te pusieron PRP, pues hasta sin ponerte PRP te hubieras podido embarazar, o hubieran podido obtener algún buen óvulo. Pero si tienes más de 40 años, baja una reserva disminuida para esos 40, y te ponen PRP, ponerte nada y PRP y stem cells y todo esto es lo mismo. No ha demostrado que eso funcione. Aquí lo importante se llama edad. Si tienes 34 años, baja reserva, mala respuesta y te ponen PRP, es probable que te embaraces, es probable que se tenga un buen óvulo, pero no por el PRP, sino por tu edad. Por eso. Solamente hay que encontrarlo. Seguramente hay que hacer varios ciclos de estimulación. 4, quizá 7, no sé. Pero solo por tu edad. Sería a quien yo se lo recomendaría quizá hacer más de 4 a una mujer con menos de 40 años. Si tienes más de 40, vamos muy en contra de las estadísticas. Yo te digo hechos, nada más. Que se pudo en algún momento porque coincidió, eso y hubiera sido lo mismo, no necesariamente por causa de. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado que a 100 mujeres o a 1000 mujeres de 42, 43 años que les ponen PRP se embaracen el 30 o 40%, que sería lo que esperaríamos. Es más, el 20%. No llegamos a eso. Bueno, una más. Ya fecundados se pueden biopsiar para ver si tienen alguna trisomía. Claro, ya los óvulos fecundados se pueden biopsiar y eso es lo que le llamamos PGTA o lo que antes se llamaba diagnóstico genético preimplantación. Así es, el análisis genético para alteraciones cromosómicas que técnicamente se llaman neoploidías, ¿no? Los errores,
se pueden saber con el embrión en día 5. La misma persona. No, ya. Bueno, ¿una más? ¿Otra pregunta? ¿Se puede hacer una prueba para ver si el bebé viene con autismo en una FIV? Híjole, qué buena pregunta me acaban de hacer. Desgraciadamente no te tengo buenas noticias al respecto. No. La pregunta es, ¿se puede diagnosticar autismo con una fertilización in vitro? O sea, a través de una biopsia de día 5, un PGTA. No se puede. No se puede porque el autismo no tiene que ver con los cromosomas o con un gen en especial. Hay diversas alteraciones, diversos genes involucrados y desgraciadamente hasta el día de hoy no podemos conocer si un embrión tendría el riesgo o llevaría la carga para desarrollar autismo una vez que nazca el bebé. Bueno, pero te dejo con un buen sabor de boca. La falla ovárica puede diagnosticarse, sí. ¿Cómo? Ultrasonido y análisis hormonal. Se puede hacer algo, prevenirlo, haciéndote las pruebas de reserva ovárica si tienes más de 30 años. Yo te lo recomendaría. Tienes 30 años, no te has embarazado, en un futuro te quieres embarazar, hazte una reserva ovárica, una prueba de reserva ovárica. Dependerá de cómo salga tu primera, si te la puedes hacer al año siguiente o te la puedes hacer cada 3 o 4 años, ¿no? Como si fuera un Papa Nicolau. Y siempre la opción será congelación de óvulos. Hay otra pregunta. ¿Las hormonas para la estimulación tienen algún riesgo de generar trombos? Bueno, eso ya no tiene nada que ver con el tema de hoy. A ver, las hormonas que se dan, tú para ovular echas a andar un par de hormonas que se llama FSH, hormona folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante. La primera actúa los primeros 12 a 14 días y la LH empieza a actuar a partir del día 13, 14, 15. Es lo mismo que se te administra cuando se dan las hormonas para inducirte ovulación, FSH sola o en combinación con LH. Esas hormonas no producen ni cáncer, ni trombos, ni nada. El efecto de esas hormonas, que es que ovules mucho. Si tienes óvulos suficientes, ovularás mucho. Esa superovulación llevará tus niveles de estradiol muy altos. El estradiol a niveles muy altos, durante mucho tiempo, como en el embarazo, son 9 meses de estradiol alto. Las mujeres embarazadas tienen alto riesgo de desarrollar trombos. ¿Por qué? Porque además las piernas se edematizan, los vasos se ensanchan, tienen más dificultad para movilizar esa sangre. Entonces, sangre estancada, hormonas alteradas, estradiol alto, alto riesgo de un trombo. Embarazada, acuérdate que te quieres embarazar. Bueno, si te damos un tratamiento de estos, ¿tienes riesgos de trombos? En la medicina no hay nunca ni hay siempre. Si tú te quieres embarazar y tu opción, tu alternativa es un in vitro, pues el médico te da lo que necesitas para lograr tu objetivo, que son FSH, LH, para que superovules. Eso llevará a tus niveles de estradiol muy altos. Si tú tienes riesgo de desarrollar trombos por tu estilo de vida o por tu genética,
una estimulación te podría generar un trombo, pues sí. No es lo frecuente, no es lo habitual, no es lo esperado. Tiene que ver con tu edad, con tu estilo de vida, con tu peso y con la dosis que alcances en el tratamiento de estimulación. Pero recuerda que el embarazo te lo va a superar. Vas a llegar a niveles altísimos también. Entonces, no es una causa-efecto, puede pasar, sí. Se pueden dar medicamentos para prevenir, claro, aspirina y un anticoagulante. Claro que sí. Entonces, bueno, no era el tema, ya me desvié, ya me eché otros 5 minutos de explicación. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Si este tema te hizo resonancia o crees que hay alguien que lo requiera, que lo necesita escuchar, compárteselo y yo te agradezco mucho. Soy el doctor Radamés Rivas, especialista en biología de la reproducción y cirugía robótica. Nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas noches.